Vamos a continuar, hermanos, nuestro estudio de escuela dominical. Recordemos que estamos estudiando el contenido de doctrinas, de lo que creemos, de lo que profesamos como iglesia local, basados en la Confesión de Londres de 1689 y pues siendo guiados especialmente por los textos de la palabra del Señor. De manera que allí en sus confesión, si la tienen a la mano, ubiquémonos en el capítulo número 2 y nos encontramos en el párrafo número 3, que habla acerca de Dios y de la Santa Trinidad. Estaré haciendo lectura del párrafo y luego vamos a estar considerando este párrafo y las escrituras. Capítulo 2, párrafo número 3, dice de la siguiente manera: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Vamos a estar finalizando con la ayuda del Señor, hermanos, si Dios nos lo concede así, este capítulo con este último párrafo, donde por varios domingos hemos estado considerando, conforme a las Escrituras, el ser de Dios y lo que conocemos como la verdad bíblica de la Trinidad, cómo Dios se ha revelado en su palabra, cómo se ha comunicado en cuanto a cómo es Él, sus atributos, sus perfecciones. Los primeros párrafos de este capítulo de la confesión nos hablan de los diferentes y muchos atributos de nuestro Dios, que es incomparable, ¿cierto? Por eso en muchos lugares de las Escrituras el Señor dice que quién es como Él, que no hay nadie semejante a Él. Pero también, y especialmente en este último párrafo, estamos considerando la naturaleza misma de Dios, su ser. Es decir, que el Señor es uno, pero que Dios también es trino. Que Dios es uno en su ser, en su naturaleza, en su esencia, pero esta no puede ser dividida, sino que existen tres personas que se distinguen la una de la otra, pero son un solo Dios o un solo ser. No estamos hablando de tres seres diferentes o de tres naturalezas diferentes. Y estas tres personas, las Escrituras las llaman el Padre, el Verbo o Hijo, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Cada una de ellas son Dios mismo y completa y verdaderamente Dios. Y por cuestiones de tiempo, en este párrafo 3 quise dividir la enseñanza en dos. Hace 8 días, la semana pasada, estuvimos considerando la verdad bíblica de la Trinidad desde un fundamento histórico, ¿cierto? Es decir, allí el objetivo era que viéramos cómo esta verdad de la Trinidad ha sido creída, ha sido sostenida y defendida por la Iglesia Universal de Cristo a lo largo de todos los siglos. Y la intención era que viéramos y nos diéramos cuenta todos que nuestra fe es una fe que tenemos en común, que nuestra fe no nació con nosotros ni nació ayer, sino que nos fue legada por la palabra de Dios y por todo lo que la iglesia ha creído a lo largo de los años. En esta mañana, en esta escuela dominical,
El objetivo será, hermanos, ver la verdad bíblica de la Trinidad desde lo más importante, el fundamento escritural o el fundamento bíblico. ¿Tenemos evidencias en la Biblia para afirmar que Dios es uno y que Dios es trino? ¿O será esto solo una afirmación de hombres? ¿Será esto un producto de la tradición de la iglesia? Lo que veremos, hermanos, con la ayuda del Señor, es que el testimonio de las Escrituras es abundante en cuanto a la verdad bíblica de la Trinidad. Y que cuando la iglesia en sus primeros siglos empezó a hablar de Trinidad, esto se debió a que extrayeron esas verdades de la misma palabra de Dios. De manera que lo que hoy haremos será sencillamente remitirnos a una variedad de textos bíblicos, meditar un poco en ellos y al final ver unas reflexiones o aplicaciones en cuanto a esto. De manera que iniciemos con el Antiguo Testamento. Y acá quisiera mencionar algo importante. La Biblia, hermanos y amigos, es la revelación especial de Dios, pero las Sagradas Escrituras tienen un carácter que es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz de la palabra de Dios fue progresando con el tiempo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Por esta razón es normal que, por ejemplo, el testimonio del Nuevo Testamento sea más abundante y más claro con respecto a la verdad bíblica de la Trinidad. Sin embargo, eso no quiere decir de ninguna manera que el Antiguo Testamento guarde un silencio absoluto en cuanto a la Trinidad. De manera que vayamos al primer libro de la Biblia, Génesis, el capítulo 1. Estaré leyendo y citando varios textos bíblicos, hermanos. Les pido ser ágiles en la búsqueda de los textos, o si no, anotarlos y a estar atentos a la lectura. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, versículo 26 y 27. Acá estamos en el primer libro de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? El libro de los orígenes, donde se nos narra y se nos relata cómo el Señor creó todas las cosas, los orígenes del universo, cómo Dios creó todas las cosas en 7 días literales. Atención a eso, 7 días literales, no simbólicos. Pero cuando llegó el día en que el Señor creó al ser humano, hubo una gran diferencia. Dios lo creó, ¿qué? A imagen y semejanza del Señor. Lo que hace diferente al hombre y a la mujer del resto de las criaturas es esa. Varón y hembra gozan de ser portadores de la imagen y semejanza del Señor. Pero lo que quiero que notemos acá con especial atención es cómo Dios habla de sí mismo en ese texto. ¿Sí lo notan? Cuando dice y comienza diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Acá hay algo que nos puede resultar extraño, ¿cierto? ¿Por qué el Señor está hablando en qué? En plural. Y luego además añade: conforme a nuestra semejanza. Creo que aunque de una manera que no es tan clara, por supuesto, como veremos ahorita en el Nuevo Testamento, pero ya desde el Génesis, hermanos, empezamos a vislumbrar algo en cuanto a la naturaleza y al ser de Dios. Porque aunque desde el principio quedó claro que el Señor es uno, Jehová tu Dios uno es, vemos aquí ya de entrada, desde el primer capítulo de la Biblia, Dios hablando de esta manera. Y veremos en el Nuevo Testamento cómo todo esto entonces tiene sentido. Génesis 3, versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Acá podemos notar lo mismo, iglesia. Un poco más adelante, después de la caída del hombre, del ser humano en pecado, y antes de que el Señor los expulse del huerto del Edén, de hecho, Él los expulsa, ¿por qué? Para que no tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. Pero lo que es notable aquí es nuevamente cómo Dios habla de sí mismo. Y dice, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, nuevamente en plural. Hermanos, acá no estamos ni ante un error ortográfico ni un error gramatical de Moisés, no. Estamos hablando de que son palabras que salieron de la boca del Señor. ¿Cómo así que nosotros? ¿Cierto? ¿Quiénes son esos nosotros? De manera que vuelvo a repetir, aunque de una manera muy tenue, acá ya hay algo de luz que nos arroja algo y de manera insistente en cuanto a Dios mismo. Vayamos un poco más adelante, Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículos 5 al 7. Génesis 11 del 5 al 7. Dice este texto, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Sí lo volvemos a notar acá, ¿verdad? Acá, hermanos, se está anunciando el castigo para aquellos hombres que pretendían hacerse un nombre para sí mismos en la Torre de Babel. Y no es una contradicción cuando al principio del texto dice, y descendió Jehová, pero en el versículo 7 dice, descendamos y confundamos. Nuevamente en plural. De manera que acá, en este texto, hermanos, empezamos a ver también ambas verdades, la unicidad de Dios, Jehová descendió, el Señor descendió, pero también al Señor como un Dios que es trino, descendamos y confundamos. Vayamos ahora al testimonio del Nuevo Testamento, hermanos. Cuando se cumplió el tiempo señalado, ¿recuerdan Gálatas? Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. La luz del Evangelio se iba haciendo cada vez más fuerte hasta su punto culminante en la venida de nuestro Señor. Ahora, hermanos, el hecho de que el Nuevo Testamento arroje más luz en cuanto a estas verdades no quiere decir que el Antiguo Testamento no tenga ninguna importancia ni ninguna relevancia. Es más, hermanos, sin el Antiguo Testamento la revelación de Dios estaría incompleta. Sin el Antiguo Testamento no podemos comprender el Nuevo Testamento. De ahí la importancia de la unidad de las Escrituras. Vayamos a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 35. Dice este texto de la Escritura, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ángel llamado Gabriel está hablando con aquella mujer elegida por la gracia del Señor, ¿cierto? Y el ángel le responde el interrogante de María cuando ella dice, ¿y cómo será esto?
Y él allí responde, ¿cómo será esto? ¿Y qué notamos acá, hermanos? Claramente las tres personas de la Trinidad. Se nos habla que el Espíritu Santo vendrá sobre María, que el Altísimo la cubrirá. Sabemos por las Escrituras que cuando la Biblia habla del Altísimo es una referencia ¿a quién? Al Padre. Y por supuesto luego se nos habla de la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo, el cual sería llamado el Hijo del Dios viviente. La semana pasada leímos un texto para introducir que en mi opinión es uno de los textos más hermosos de las Escrituras en cuanto a la verdad bíblica de la Trinidad. Y lo tenemos en Primera de Juan 5:7. Primera carta de Juan, capítulo 5, el versículo 7. Dice allí el apóstol, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Demos gloria al Señor, hermanos, por haber inspirado al apóstol Juan al escribir este versículo, porque realmente es maravilloso. Y en ese versículo podemos ver claramente las personas de la deidad identificadas, ¿cierto? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, no solo las tenemos identificadas, sino que podemos ver cuán distinguibles son la una de la otra, pero también la unidad en este ser, en este precioso anunciado, al decir, y estos tres son uno. De manera que son tres quienes dan testimonio en el cielo. Y si bien es cierto, hermanos, que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, acá tenemos un texto que nos habla de tres y de que estos tres son uno. De manera que lo que quiero comunicar es que aunque la palabra no la tengamos, el concepto está claramente contenido en la palabra de Dios. ¿Qué ejemplos más tenemos? Bueno, por ejemplo, nosotros creemos en la depravación total del hombre, ¿cierto? ¿Esa palabra está en la Biblia? No la tenemos, pero sabemos que toda la Escritura da testimonio de la culpabilidad del hombre. La perseverancia de los santos, como tal, no está esa palabra en la Escritura, pero sabemos que toda la Biblia apunta y enseña esta verdad. De manera que no sería algo razonable negar una doctrina porque un término no esté contenido allí, porque lo que se busca es que la esencia de la enseñanza esté contenida en la palabra de Dios. De manera que demos gloria al Señor por este maravilloso testimonio que hay en el cielo. Vayamos a otros pasajes más, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el contexto acá, mis hermanos? La gran comisión, ¿cierto? Son los creyentes en Jesucristo, los cristianos, los discípulos del Señor, quienes han de ser bautizados. Pero la verdad bíblica de que Dios es uno y de que Dios es trino, también la vemos reflejada con claridad en la forma como nuestro Señor Jesucristo instituyó la ordenanza del bautismo, ¿cierto? Al mencionar claramente las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vinculándolo, relacionándolo explícitamente con la ordenanza del bautismo. Además, hermanos, el Dios Trino es nuestro Salvador, ¿cierto? El Dios Trino es nuestro Salvador, porque el Padre nos elige, el Cristo es el que logra la salvación, el Espíritu obra el nuevo nacimiento. De manera
que ser bautizados en este nombre, somos introducidos en el nuevo pacto que expresa esa voluntad del Dios Trino. Pero quiero que notemos algo, hermanos. Acá también vemos las dos verdades, que Dios es uno y que Dios es trino. Porque noten que cuando el Señor dice bautícenlos, no dice en los nombres, dice bautícenlos en el nombre, en singular, la unidad de nuestro Dios. Pero al mismo tiempo vemos las tres personas de la Trinidad. De manera que creo que es un pasaje que nos muestra también ambas realidades en cuanto al ser de Dios. También Pablo en Corintios, ustedes recordarán ese pasaje, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Eso es 2 Corintios 13, 14. Ese pasaje es similar a lo que acabamos de ver en Mateo 28. Aquí se presenta la misma realidad, pero ¿en cuál es el contexto? Una bendición final sobre una iglesia local, la iglesia de Corinto. Y allí Pablo, con la misma claridad, muestra la distinción entre las tres personas, las identifica y las asocia con los creyentes, al decir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. También, hermanos, en este momento quisiera que recordáramos ese pasaje de Éxodo 3, del 13 al 14, donde está Moisés y la zarza ardiente, ¿cierto? Hemos ido a este texto muchas veces. Allí cuando Moisés dice, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? La respuesta del Señor es, yo soy el que soy, o yo soy y me envió a vosotros. Ese pasaje, hermanos, de Moisés en la zarza ardiente ha sido, es y seguirá siendo uno de esos pasajes bíblicos más importantes de toda la Biblia en cuanto al conocimiento de Dios. Porque allí se nos habla de los atributos de Dios, pero cómo Él se reveló a sí mismo, su carácter y su ser. Y hermanos, vamos a durar toda nuestra vida aquí en la tierra y toda la eternidad y nunca jamás vamos a terminar de conocer al gran yo soy, al Señor, a este ser único, infinito, vivo y verdadero. ¿Y por qué quise referirme a ese texto, hermanos? Vamos a ir al Evangelio de Juan, porque Juan nos habla mucho de esto. Vayamos en primer lugar a Juan 14. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 5 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 14, del 5 en adelante. Le dijo Tomás a nuestro Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, cuando un judío escuchaba las palabras yo soy,
¿qué era lo primero que venía a su mente? Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. El ser de Dios. Esta es la razón por la que todas las veces que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad o la vida, o yo soy el pan que bajó del cielo, lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque cuando él anteponía la palabra yo soy, se estaba atribuyendo la deidad y lo querían matar y apedrear por eso. Pero el punto es que Cristo lo hizo con intención, con esa intención. Creedme, yo soy, dice. En este texto que acabamos de leer de Juan, vemos todo este conjunto de verdades, hermanos. Vemos la unidad de Dios al él decir, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Una misma esencia, una misma sustancia. Pero a la vez la distinción entre las personas. El Padre será glorificado en el Hijo. No dice el Padre será glorificado en el Padre, ni el Hijo en el Hijo. Incluso nos llega a decir pedir al Padre en el nombre del Hijo o a través del Hijo. Ahora, para ir entrando a la última parte, hermanos, de la enseñanza, en el tiempo que resta, si nos fijamos cuando leímos el párrafo de la confesión, hay unas palabras que nos pueden resultar un poco inquietantes en cuanto a qué significa. O básicamente son dos, las siguientes afirmaciones. El Padre no procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pensemos en la afirmación, el Hijo es eternamente engendrado del Padre. ¿Qué significan estas palabras? Vayamos a 1 Corintios 8, versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, dice este texto, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y miren lo que dice luego, del cual ¿qué? Proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta es una maravillosa declaración. Un solo Dios, no hay más que un solo Dios, y se nos menciona al Padre y al Hijo como distintos, pero la misma esencia, ¿cierto? Porque dice un solo Señor Jesucristo. Cuando habla de Señor, también le está atribuyendo la divinidad, la deidad. Sin embargo, lo que quiero que veamos acá, que es clave al respecto, es que es del Padre que se dice que todas las cosas proceden de Él. ¿Sí lo notan en el versículo? Es decir, esto comunica que el Padre no procede de nadie. Él es la fuente de todas las cosas. Del Hijo se dice que todo es por medio de Él. Todas las cosas son por medio de Él. Pero de quien proceden es de quién? Del Padre. Vemos claramente allí la distinción de las personas, de sus obras incluso. Pero en cuanto al Hijo, hermanos, porque esto es hay que verlo con mucho cuidado para no caer en una herejía. Y de una vez lo quiero decir, engendrado o que engendrado procedencia no equivale, no es igual a creado, no es igual a formado. ¿Cómo lo sabemos? En el principio era el verbo, Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de ¿qué? Del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Y verso 18, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es llamado en la Biblia también como el Verbo de Dios, el Logos. Notemos en Juan 1 que dice, en primer lugar, que el Verbo, o sea, Jesucristo no es creado, porque dice en el principio. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo es antes del principio de todas las cosas, no creado, no es criatura. Vemos su distinción con el Padre, el Verbo era con Dios, su distinción con el Padre, pero vemos también su deidad y el Verbo era Dios. Sin embargo, el Verbo se humilló a sí mismo, se hizo hombre literal, de carne y hueso, no en apariencia, no en un aspecto, sino que el Verbo se hizo carne. Tomó nuestra naturaleza de seres humanos y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, lo llamó el unigénito Hijo de Dios. Es decir, mis hermanos, la base bíblica para afirmar que Cristo es eternamente engendrado del Padre es que la Biblia lo llama el unigénito Hijo de Dios. No una criatura, no una creación del Padre. Por eso es eternamente engendrado. Si notan esa, por eso dice engendrado, pero antepone la palabra eternamente. Eternamente. Porque si Cristo fuese una criatura, no sería eternamente. Pero por cuanto Cristo no tiene principio ni inicio, hermanos, es llamado el unigénito Hijo de Dios y Él mismo se llama Hijo. Y el mismo Dios lo llama su Hijo, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo mucha complacencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envió al Hijo, envió al Hijo. Cristo no vino por cuenta suya, por sí mismo. Él fue enviado por el Padre y Él vino voluntariamente. Hijo de Dios soy, también dijo Cristo en Juan 10:36. Los judíos le decían, tú blasfemas, porque dice, Hijo de Dios soy. Es Cristo mismo quien dice, Hijo de Dios soy. De manera que en verdad vemos un orden en la Trinidad, ¿cierto? Aunque esto no implica una jerarquía en las personas, vemos en las Escrituras un orden reflejado. Cristo decía cosas como las siguientes, Juan 16:28, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16, versículo 28. Notemos cómo Cristo, el Hijo, está afirmando que Él salió del Padre y que volverá a Él. Ahora bien, en cuanto al Espíritu Santo, nos dice que procede del Padre y del Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Juan 15:26. Vayamos allí un momento. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual, ¿qué dice? Procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La tercera persona de la Trinidad, llamado el Consolador, el Espíritu de verdad, proviene tanto del Padre como del Hijo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué proviene del Hijo? Porque Cristo está diciendo aquí claramente que Él lo va ¿qué? A enviar del Padre. ¿Y por qué viene del Padre? Porque el texto literalmente nos dice que el cual procede del Padre.
¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona de la Trinidad? Noten el pronombre personal con tilde. Él dará testimonio acerca del Hijo de Cristo. No tiene principio, de manera que es Dios quien envía al Hijo y es Dios quien envía al Espíritu Santo. Vamos a ver unos últimos textos, hermanos, antes de entrar a las aplicaciones. Y los textos que vamos a ver para ir finalizando tienen el propósito que veamos o de seguir enfatizando y afianzándonos en la distinción de las personas de la Trinidad y en la deidad de Jesucristo, en su divinidad. Vayamos un momentico a Mateo 3, versículo 16 al 17. Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 16 al 17. Allí es el bautismo de nuestro Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos y amigos, la Trinidad la vemos también claramente en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la distinción de las personas y lo que a mí me parece precioso es que las tres personas están en el mismo acto, en un mismo momento, en un mismo acontecimiento, suceso. El Hijo, quien está siendo bautizado, ve cómo el Espíritu Santo desciende sobre él. Aquí utiliza la palabra Espíritu de Dios, pero en Lucas, en el pasaje paralelo, dice claramente: el Espíritu Santo vino sobre él. Y en el mismo momento se oye una voz audible del cielo diciendo: Este es mi Hijo amado. Algo similar sucedió en la transfiguración, ¿recuerdan? En la transfiguración también pasó algo similar. Y en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Hebreos nos dice algo precioso en cuanto a esto. Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3. En estos postreros días, Hebreos 1 de 2 al 3, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Y miren lo que empieza a decir del Hijo, hermanos. Hebreos 1 del 2 al 3. A quien constituyó heredero de qué? De todo. Por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. Y acá está lo que quiero resaltar. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios el Padre creó todas las cosas por medio de quién, según Hebreos, del Hijo. Eso lo dice Juan 1:1 también. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero notemos la deidad de Cristo, aunque distinto al Padre, se nos dice que es de la misma sustancia. No de una parecida, no de una similar, de la misma sustancia del Padre, compartiendo su naturaleza. Gloria a Cristo, hermanos, porque es resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y el último versículo que quiero leer en esta escuela dominical, vayamos todos juntos allí, es Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 30. Proverbios capítulo 8, verso 22 al 30. Dice las Escrituras:
Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Y miren el verso 30, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hermanos, qué texto más asombroso. En él se nos habla de la sabiduría de Dios personificada. Y sabemos que el Nuevo Testamento dice que Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios, en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pues bien, Proverbios capítulo 8 nos habla de Cristo eternamente engendrado, su deidad, y cuánto el Padre lo ama y se deleita en Él. Por eso, hermanos, cuánto debemos amar y honrar a Cristo, lo que ahorita el pastor Agustín nos enseñará también, la preeminencia de Cristo. Finalicemos con la siguiente reflexión. Mis hermanos y amigos, con humildad, ¿cómo debemos acercarnos nosotros ante el misterio de la Trinidad? Porque siempre seguirá siendo un misterio incomprensible. Con humildad, con gozo, alegría, con cuidado, pero sobre todas las cosas, con fe, hermanos. Reconociendo nuestra limitación, cuán finitos somos. Y sobre todo, hemos de amar, servir y honrar al Trino de Dios, ¿cierto? Y si tú estás en Cristo en esta mañana o aún no lo estás, quisiera recordar algo para todos, hermanos. Nosotros, todo ser humano, tiene un solo propósito en esta vida. Y a propósito es muy corta, nuestra vida es muy corta. ¿Saben cuál es el propósito de nuestra vida? Nuestro Señor lo dijo. Y esta es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Esa es la vida eterna, mis hermanos, conocer a Dios. Y la gran pregunta es, ¿le conoces? ¿Lo conocemos? Y acá no me refiero a un asunto de información académica. ¿Le conocemos personalmente? ¿Le conocemos salvíficamente? El Dios que es uno y que es trino es poderoso para salvar. Es poderoso para salvar. El Padre que elige soberanamente, el Hijo que logra la salvación, el perdón y la reconciliación por medio de su sangre, es poderoso para salvar. El Espíritu Santo que aplica la verdad de la salvación al alma y da nuevos nacimientos, es poderoso para salvar. Por lo tanto, vayamos pues al Señor y depositemos toda nuestra esperanza, nuestra confianza, solo en Él y en su gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por estos minutos que nos has permitido estudiar juntos tu palabra, abrir las escrituras y ser expuestos a esta cantidad de textos bíblicos preciosos, claros, abundantes. Oh Padre, te ruego que estos textos sean los que nos lleguen a nuestro corazón
a nuestras mentes, nos afecten, nos transformen, nos lleven a conocerte, a amarte, a servirte. Gracias, Señor, porque aunque no comprendemos y nunca lo haremos del todo, nos regocijamos en esta verdad que tú has querido dejar revelada y escrita en tu palabra. Te adoramos, te damos gracias por todo lo que tú eres, todo lo que tú has hecho a favor de tu pueblo. Te damos gloria y alabanza en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.